pero bueno, voy a explicar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. De momento os voy explicando antes de empezar la forma para ver, que recomendamos para ver la presentación que vamos a hacer a través de Zoom es pinchar en vista, que es aparece en Zoom arriba a la derecha, y elegir la opción de lado a lado hablante. De esa manera tenéis la opción de ver lo que es la pantalla tal y como lo estáis viendo ahora mismo. O sea, la diapositiva que he puesto yo es para explicar un poco esto. Aparece lo que es la presentación en grande y la persona que está explicando la presentación en pequeño. Y de esta manera no aparece lo que es las personas que aparecen de público en la reunión. También os avisamos que vamos a grabar esta presentación, pero que estéis tranquilos porque el público no va a salir grabado, ¿vale? Simplemente la grabación se va a hacer tal y como veis aquí, que va a ser lo que es la presentación de las diapositivas que vamos a explicar y lo que es... ¿Se me oye? Entonces, de esta manera, la grabación va a quedar así. La presentación de lo que es las diapositivas principal y en pequeño las personas que están hablando. Y no va a quedar grabado lo que es el público, ¿vale? Entonces, para que sepáis. Javier, no sé si puedes empezar ya a grabar lo que es la sesión. Espera un poco que voy a darle ya. Sí, ya está, cuando quieras, Raquel. Vale. Bueno, pues vamos a empezar porque si no se nos va a hacer tarde y al final queremos contar muchas cosas y si no, pues se va a hacer tarde. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a lo que es este acto virtual de la presentación de mujeres fotógrafas, pioneras, referentes del siglo XX y fotógrafas contemporáneas. Entonces, bueno, este acto está realizado por la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra y a continuación os voy a contar, os voy a explicar un poco cómo va a funcionar el acto. Está organizado por la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra. Los micrófonos del público van a permanecer apagados durante la presentación. De esta manera podemos seguir todos la presentación sin ruidos que puedan molestar. Al final de la presentación se va a abrir un turno de preguntas para cualquier persona que esté asistiendo a la presentación, que pueda hacer preguntas. Se pueden hacer a través de chat o también podéis hacer la acción esta de levantar la manita y entonces os desactivaremos el micrófono. Os pedimos por favor que no uséis el chat durante la presentación o si lo usáis no lo vamos a contestar hasta el final de la presentación, más que nada para no interrumpir lo que es el acto y el desarrollo de la presentación. Vale, entonces, os cuento un poco quiénes van a ser las ponentes de este acto. Alejandra Querreta, que está por aquí, creo que está por aquí debajo de mí, es graduada en fotografía, bueno, va a ser la encargada de hacer la presentación principal de todo lo que es hablarnos de las mujeres fotógrafas. Y os cuento un poco sobre ella. Es una graduada en fotografía y está también graduada en grabado y técnicas de estampación por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. Ha trabajado como ayudante de fotografía, así como en edición, montaje audiovisual y diseño gráfico, y actualmente está preparando su primera exposición. Para los que estéis interesados, pues la exposición se va a presentar en el Centro Cultural Auzotegui de la Chantrea en Pamplona y se va a hacer en mayo, o sea que dentro de poquito, si queréis, podéis estar atentos a las redes sociales de agrupación porque seguramente pues, lo anunciaremos. Vale, Alejandra, nos pasas toda la info y ya lo pondremos.
¿Qué más? Además de Alejandra, va a intervenir en el acto Asun Arroyo. Hola Asun, que también está por aquí, que es de la Junta de la Agrupación Fotográfica y además es la responsable de la biblioteca de nuestra agrupación. Para los que no lo conozcáis, bueno, nuestra biblioteca tiene más de 1000 volúmenes, o sea, tenemos unos libros increíbles sobre fotografía. Y entonces Asun para este momento especial nos va a hablar de lo que es el catálogo que está enfocado en las mujeres fotógrafas, que tenemos más de 100 volúmenes, o sea que para que podáis disfrutarlos todos, bueno, estos volúmenes están a disposición de los socios y socias de la agrupación fotográfica. Y luego también, bueno, ya para acabar, la presentación del acto de este acto se lleva a cabo por Raquel Blanco Espiga, que soy yo, que soy vicepresidenta de la agrupación fotográfica y además me encargo de la gestión de las redes sociales de la agrupación fotográfica. También participa en esta gestión Javi, que también es de la Junta, que no sé si está por aquí, no, creo que no lo he visto. Pero bueno, en este caso me he encargado yo de preparar una serie de acciones que quería explicar brevemente. Antes de empezar la presentación, quería explicar un poquito lo que vamos a hacer en redes sociales en la agrupación fotográfica esta semana. Quería hablaros eso. Esta semana vamos a recomendar cada día un libro de una fotógrafa o fotógrafas perteneciente al catálogo de nuestra biblioteca. El día de hoy hemos empezado recomendando el libro de Women Photographers, que es, digamos, una recopilación de las fotógrafas más importantes de la historia. Y mañana, os voy adelantando un poquito, vamos a recomendar 2 libros. Entonces, os cuento el primero y el segundo, que es un poco sorpresa, y lo podéis descubrir si nos seguís en redes sociales. Entonces, el primero va a ser un libro muy especial sobre Dora Maar, que digamos, para los que, bueno, me imagino que la conoceréis todos, pero bueno, para los que no la conozcáis, digamos que es mucho más que la musa de Picasso. Dora Maar, digamos que se conoce más por haber hecho la documentación de lo que es el proceso creativo del Guernica, la creación del famoso cuadro Guernica, todo lo que es el proceso de dibujo, de cómo se fueron transformando todas las figuras, está realizado por ella y es un documento histórico, bueno, incalculable. Y aparte de eso, pues no se conoce tanto su faceta como fotógrafa surrealista, que, por ejemplo, lo que es la portada del libro pues fue una fotografía que se convirtió en un icono del movimiento. Y lo que digo, la siguiente fotógrafa que recomendaremos ese día y el resto de días, pues es un poco sorpresa y os animamos a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook como Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra y en Instagram como @fotonavarra. Y ya antes, quiero ser muy breve porque le quiero ceder la palabra enseguida ya a Alejandra, pero quería explicaros lo que es el cartel del acto que hemos preparado en la agrupación, hablar de esta mujer fotógrafa que sale aquí a la izquierda, que no es una fotógrafa anónima. Se trata de una fotógrafa muy famosa, que es Gerda Taro, y que digamos que es considerada la primera fotoperiodista mujer que cubrió un frente de guerra y la primera en fallecer al llevarlo a cabo. Nos referimos al frente de guerra de la Guerra Civil. Como todos sabréis, Gerda Taro fue pareja sentimental de Robert Capa y además pareja profesional, y los dos fotoreporteros pues hicieron un trabajo increíble documentando lo que es la Guerra Civil Española. Entonces, quería comentaros un poquito que esta foto pues tiene historia y es bastante sorprendente, porque esta fotografía, digamos, la que aparece aquí es un recorte. O sea, esta fotografía es la que conocíamos hasta ahora. Esta foto no se sabía quién era el autor de la fotografía. Digamos que apareció en las pertenencias de Robert Capa. O sea, esta copia la tenía él, pero no se sabía quién había hecho la foto.
Entonces sí que se sabía que era de julio de 1937, que además esta foto se hizo pocos días antes de que muriera, porque esta mujer, como os contará Alejandra, pues murió en el frente y ya os contará cómo murió. Entonces, el misterio de esta foto es que en 2010 se ha conocido la foto original, ya os la muestro. En 2010 sale a la luz el negativo original tras una donación de la familia de Guillermo Fernández López Zúñiga, que fue un fotógrafo que hizo miles de fotografías también durante la Guerra Civil Española. Entonces, en 2010, digamos que sale a la luz este negativo y entonces conocemos realmente lo que es esta fotografía en la realidad. En teoría se atribuye a este fotógrafo, aunque también hay muchas personas que dicen que los negativos de la Guerra Civil, pues que había como mucho intercambio entre los fotoreporteros, etcétera, pero este negativo original apareció con sus pertenencias, o sea, con el resto de negativos de esta persona. Y también lo misterioso es que se sabe que el lugar donde se tomó la foto fue el Congreso Internacional de Escritores de Valencia, en vez de lo que se creía desde el principio, antes de 2010, que era que esta foto se había hecho en el frente, cuando en realidad pues, se ve que está como muy tranquila para estar en el frente, pero bueno, entonces aquí la vemos realmente, pues eso, rodeada de otros periodistas, de otras cámaras, etcétera. Bueno, pues eso es un poco lo que quería desvelar, quería hablar de esta misteriosa fotógrafa que salía aquí en el cartel y quería contar la historia, porque creía que era que puede ser bastante interesante, además de como introducción a lo que es la presentación que nos va a hacer ahora Alejandra, para hablarnos de todas las fotógrafas. Entonces, cuando quieras, Alejandra, nos vas a empezar a hablar de las pioneras y de las referentes del siglo XX. Entonces, cuando quieras, Alejandra, voy a dejar de compartir pantalla y nos muestras tu presentación, ¿vale? De acuerdo. Vale, pues voy a ello. Vale. Lo vemos, ¿no? ¿Se ve? ¿Se oye? Sí, yo lo veo bien, sí, se ve bien y se oye, sí. Alejandra, cuando quieras. Vale, pues nada. Hola a todo el mundo, feliz día a todas las mujeres y nada, vamos a empezar con esta presentación. Creo que lo primero que tenemos que hacer es sentar una idea básica, porque eso nos va a ayudar a entender todo este relato que vamos a hacer. Esta idea es que las mujeres han sido ignoradas por la historia en todos los campos de la cultura, incluido el mundo del arte. Sin embargo, en el campo de la fotografía han tenido un acceso distinto a otros campos del arte porque se le consideraba más una práctica económica a la que ellas sí que podían acceder. Sí es cierto que han estado metidas en el mundo de la fotografía desde el principio, desde que se empezó a desarrollar esta práctica, y entraron a ella a través de sus padres o sus maridos, ya que les ayudaban en sus estudios fotográficos y tal, y de hecho la primera fotógrafa de la que voy a hablar es Constance Talbot, que es la mujer de Fox Talbot, que fue el creador bueno, fue uno de los pioneros en la fotografía, y él, y él es el hombre que inventó el calotipo. Cuando ella se casó con él, al poco tiempo, ella se interesó mucho por el trabajo que él realizaba y empezó a experimentar con ella. Ella es Constance Talbot. Perdona, Alejandra. Dime. Perdona, ¿puedes bajar un poco el audio, que yo creo que distorsiona un poquito, ¿eh? Me da la sensación. A ver si lo oímos mejor, porque hace como un poco de eco. A ver. ¿Ahí mejor? Creo que sí. Vale. Bueno, sigo. Fox Talbot, aparte de meter a su mujer en el mundo de la fotografía, metió también a una amiga suya que era botánica, que era Anna Atkins, que de hecho es la que está considerada como la primera mujer que publicó un trabajo fotográfico. Sin embargo, Constance Talbot es la primera mujer que hizo una fotografía. Bueno, utilizó la técnica de daguerrotipo, que era la que se utilizaba por aquel entonces. Y ella hizo, la primera imagen que hizo una mujer fue esta, que es un daguerrotipo de unos versos de un poema de un amigo suyo que se llamaba
perdón, Thomas Moore. Vale. No sabemos mucho más de la vida de Constance Talbot porque, bueno, es una figura que queda absolutamente eclipsada por su marido y además tampoco ella desarrolló su carrera en el mundo de la fotografía. Sí que lo hizo, como ya os he dicho, Anna Atkins, que es la siguiente mujer de la que voy a hablar, que era una botánica inglesa que era amiga de Talbot y de John Herschel. John Herschel es conocido en el mundo de la fotografía porque inventó la técnica de la cianotipia o blueprint, que consistía en emulsionar un papel con unas ciertas sustancias químicas, colocaban objetos encima y hacían imagen directa. Y se exponía al sol. La parte que estaba expuesta se volvía en azul al lavarla y la que había quedado cubierta por el objeto se quedaba en blanco. Y ella hizo un libro que se llamaba British Algae y hace una representación de un montón de plantas de Inglaterra con la técnica de la cianotipia. Luego publicó otro volumen más de este libro, pero es conocida por este trabajo y por ser una de las pioneras en el campo de la fotografía. Como ya os he dicho, la mayoría de las fotógrafas accedían al mundo de la fotografía a través de sus maridos y es el caso de la siguiente de la que os voy a hablar, que es Genevieve Elizabeth Francard, que era la mujer de Disdery. Ella incluso llegó a regentar el primer estudio que abrió él en Brent cuando él se mudó a París a abrir otro estudio y lo llevó prácticamente ella sola toda la vida. Luego sí es cierto que se mudó ella también a París con él, pero ella mantuvo el estudio a su nombre y siguió produciendo imágenes durante mucho tiempo. Perdón. Y estas son algunas de las imágenes que ella hacía. Hacía mucha imagen de arquitectura porque al final era mucho más sencillo por el tema de las exposiciones. En la fotografía antigua los tiempos de exposición eran larguísimos y los retratos eran muy complicados y por eso las imágenes más nítidas que tenemos de aquella época son casi todas de arquitectura o paisaje. Vale, dentro de estas pioneras vamos a pasarnos a España. En España hubo dos mujeres que estuvieron metidas en el mundo de la fotografía desde el principio. Una de ellas fue Amalia López Cabrera, que fue la primera de la que hay constancia que tuviera un estudio fotográfico regentado por ella misma y ella trabajaba allí y no necesitaba ayuda de nadie, ni tenía un marido, ni nada. O sea, simplemente era su estudio. Amalia López Cabrera tenía el estudio en Jaén y sí que ella realizaba retratos de familia y fue muy conocida en la época, incluso llegó a presentarse a un certamen de fotógrafos que hubo en Zaragoza en la época de profesionales. Y otra de las pioneras fue Anaïs Napoleón, que tenía un estudio en Barcelona junto con su marido. Y sí que de esta mujer se sabe que se ha sabido después que casi todas las imágenes que producían en el estudio que estaban firmadas por el marido, pues casi todas las había producido ella. Trasladaron el estudio un par de veces en las Ramblas de Barcelona y finalmente ella acabó saliendo del trabajo porque entró a trabajar su hijo Emilio y la presencia de ella acabó desapareciendo. ¿Veis? Como por ejemplo en esta imagen se ve que está firmada por su marido, pero en realidad las había realizado ella. Luego, bueno, aparte de las fotógrafas que se dedicaron a la fotografía como medio de vida mediante el montaje de estudios o ayudantes de sus maridos, otras de ellas llegaron al mundo de la fotografía por hobby, un poquito por entretenimiento. Y entre ellas, una fue Julia Margaret Cameron, que es bastante conocida entre las fotógrafas pioneras. Ella empezó en el mundo de la fotografía con 48 años, que fue cuando su hija le regaló una cámara fotográfica. Era una mujer que tenía una vida acomodada porque su marido tenía mucho dinero y se trasladaron a vivir a la isla de White en Inglaterra. Y cuando cayó en sus manos esta cámara fotográfica que le regaló su hija, se enganchó muchísimo al mundo de la fotografía y se dedicó principalmente a hacer retratos. Entonces utilizaba a sus amigos, a sus hijos, a los sirvientes de la casa para hacer retratos.
Formó parte del movimiento pictorialista de la fotografía, es decir, disfrazaba a sus modelos, les hacía poner ciertas poses, y sí que tenía mucha habilidad para captar los rasgos y las sensaciones a través de los retratos. Ella convirtió la carbonera de su casa en estudio fotográfico y en laboratorio de revelado, que aprendió el proceso de revelado de la mano de John Herschel, el inventor de la cianotipia. Estaban todos bastante relacionados entre ellos. Y de hecho, bueno, su casa a día de hoy está convertida en un museo, y hay casi toda la obra de esta mujer que se conoce está allí. Vale. La siguiente mujer de la que os voy a hablar es Frances Benjamin Johnson, perdón, que fue una fotógrafa, perdón, sí, vale. Fue una fotógrafa estadounidense, y ella entró en el mundo de la fotografía porque era amiga de George Eastman, el creador de Kodak, y él le regaló una cámara. Y ella con esta cámara empezó a entrar en el mundo de la fotografía, le gustó muchísimo, y de hecho comenzó a estudiar fotografía en el Smithsonian, allí en Estados Unidos. Tuvo acceso a la Casa Blanca y realizó retratos de muchos de los personajes conocidos de la época. Está considerada como una de las primeras fotodocumentalistas freelance de la historia, y luego aparte realizaba muchos retratos colectivos, siempre utilizaba la figura de la mujer, y de hecho he incluido en esta presentación una fotografía que he encontrado de ella que a mí particularmente me gusta mucho y creo que va mucho con el tema del que estamos hablando, que es esta, que se llama Mujer Liberada. Y es una fotografía, evidentemente tiene un corte muy pictorialista, está como muy impostada, pero realmente lo que estamos viendo es a una mujer de la época con las faldas arremangadas y fumándose un cigarro. No era algo que fuera muy habitual. Así que creo que tiene un puntito bastante peculiar al nivel de las representaciones que se hacían en la época en cuanto a la fotografía. Y ahora ya voy a pasar a las referentes del siglo XX, que, bueno, es decir, hay un montón, hay muchísimas, y la verdad es que hay fotógrafos maravillosos, pero bueno, tampoco podía hablar de todas, entonces he hecho esta pequeña selección. Y nada, pues como estáis viendo, las he dividido en 3 categorías: las documentalistas, las fotógrafas de prensa y las fotógrafas que se dedicaron a la foto artística. Voy a empezar hablando de Dorothea Lange, que es la mujer que tenéis a la derecha de la pantalla, que está considerada una de las primeras fotodocumentalistas de la historia. Era una mujer que era americana, que tuvo una infancia pues un poquito dura, porque venía de una familia que no tenía mucho dinero, y además con 7 años cogió poliomielitis, y eso le generó unas serias deformidades en los pies y no tenía mucha movilidad. Pero aún así ella se enganchó a la fotografía, salió a la calle y se dedicó a realizar fotografías. Su trabajo más conocido es, bueno, esta imagen forma parte de ese trabajo. Fue un trabajo que hizo sobre la Gran Depresión para el Instituto Agrario de los Estados Unidos, en la que representó las miserias que se vivían en el campo a partir de la Gran Depresión en Estados Unidos. Es una mujer que tiene una sensibilidad muy, muy grande a la hora de realizar sus imágenes, y nos muestra esta parte de la sociedad que a lo mejor no estaba tan sacada al público como era lo habitual, porque el estilo de vida americano lo que les llevaba a intentar demostrar una sociedad perfecta en la que no había problemas, y de hecho sí que los había muy gordos y la gente lo pasaba mal, y ella se dedicó a representar a esta gente. Además de este trabajo, es también muy conocido de ella un trabajo que hizo sobre ciudadanos americanos de origen japonés metidos en campos de internamiento en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y este trabajo sí que en la época fue censurado y muy criticado, porque se consideraba antiamericano. Pero con el tiempo salió a la luz y es uno de sus trabajos más importantes. Además, esta mujer fue la primera mujer en exponer de forma individual en el MoMA de Nueva York.
La siguiente mujer de la que os voy a hablar es Diane Arbus, que también es fotodocumentalista y tuvo una vida muy diferente a la de Dorothea Lange, porque básicamente Diane Arbus venía de una familia acomodada con mucho dinero, pero era una niña que tenía muchos problemas psicológicos porque aunque venía de eso, de un ambiente muy cómodo, con mucha riqueza, sus padres no le prestaban demasiada atención, entonces más o menos creció sola. Ella entró en el mundo de la fotografía a través de su marido, que era fotógrafo de moda, y ella empezó la fotografía de moda. Pero era un ambiente que no le gustaba nada, al parecer porque le recordaba mucho a su infancia y era algo que ella odiaba muchísimo. Así que llegó un momento en el que dejó de colaborar con su marido y comenzó a realizar una fotografía mucho más personal. La fotografía que realizó Diane Arbus estuvo documentando a la gente de los bajos fondos, a los frikis de la época, a la gente que era más particular y que tampoco estaban representados en el colectivo social más visual, digamos. Se relacionó mucho con personas de diferentes sexualidades, de barrios marginales y con gente con deformidades y con problemas físicos. Esta mujer se empezó a tomar muchísima fama porque las imágenes que realizaba tenían una fuerza muy, muy grande y la verdad es que le pasó pues cosas que pasan con la fama. Conforme iba yéndole mejor a nivel de fama, empezó a irle peor a nivel vital, tuvo problemas económicos y era una mujer que sufría de muchísimas depresiones y su vida acabó de forma trágica cuando con menos de 50 años se suicidó. Y bueno, tiene unas imágenes que son bastante potentes en las que empezamos a ver la sociedad del underground, eran los travestis, los marginados sociales, y eran imágenes que tienen mucha fuerza. Sí que se le acusaba de reírse de ellos, pero ella decía que se sentía cómoda entre esta gente porque era gente que no engañaba, o sea, era gente que quitabas las capas de la convención social, digamos, y era en realidad lo que había. Y por eso ella se sentía muy, muy cómoda en este ambiente. Entre sus discípulas, digamos, está la siguiente fotógrafa de la que os voy a hablar. Estoy yendo un poquito deprisa, pero es que son muchas, entonces, bueno, más o menos nos estamos entendiendo. Bueno, la siguiente fotógrafa de la que voy a hablar es una de sus discípulas, que es uno de los referentes en la fotografía del siglo XX, que es Nan Goldin, que tuvo también una vida más parecida a la de Dorothea Lange. Tuvo problemas de pequeña, bueno, pues sus padres se separaron cuando era muy pequeñita, su hermana se suicidó y ella acabó yendo de casa de acogida en casa de acogida. Así que desarrolló en su carácter un desarraigo familiar en el que acabó tomando como su familia a sus amigos. Y ella se movió también en los ambientes del underground, del punk, de los 60 y los 70 de Estados Unidos. Y ella se dedicó a documentar la vida de la gente que vivía en estos ambientes y también desde una perspectiva suya. Los temas que más trataba eran el género, el amor y la sexualidad. Hizo un libro que se titula Balada de... ¿Cómo es? De una naturaleza sexual o algo así, y en él recorre su vida con una de sus parejas que, bueno, acabó muy mal. Esta foto es un autorretrato que se hizo y que pertenece a esta colección y, bueno, él le maltrataba y no tenían una relación muy sana y ella acabó dejándole, pero hizo un libro entero de forma como autobiográfica. Ella también estuvo muy vinculada al movimiento queer y también todo el ambiente en el que se movía y los amigos que tenían pertenecían a este movimiento del underground de Estados Unidos. Perdón. Hacía muchísimo retrato documental y
y enseñaba esa parte de la sociedad que todavía no estaba bien vista. Así que eran fotos que producían cierta incomodidad, pero al final quedan para la posteridad y a mí particularmente me resulta muy interesante cómo se salen ellas de los patrones de lo que se consideraba que estaba bien visto, que había que fotografiar, y se metieron en este mundo. Sí que ellas tres son muy, muy importantes, pero dentro del territorio nacional también tenemos fotógrafas documentalistas que se han dedicado a mostrarnos esas partes de la sociedad que no están tan representadas. Ese es el caso de Cristina García Rodero. Cristina García Rodero estudió en la Universidad Complutense de Madrid, Bellas Artes, y entró en el mundo de la fotografía de forma autodidacta. Comenzó con unos 20 años. De hecho, las primeras obras que tenemos de ella son de concursos universitarios de los 70, que se presentaba y enseñaba fotografías. Allá por los 70 consiguió una beca para realizar un proyecto fotográfico en el que representó las fiestas y festivales de la época, tanto de carácter religioso como pagano, y le llamó al conjunto fotográfico España Oculta, que es uno de los trabajos más importantes de fotografía de este país. Voy a coger esto un momento porque... Aquí. Vale. Esta mujer ha tenido ha recibido un montón de premios de fotografía, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía en el 96, Foto España en el 2017, y es la primera persona de nacionalidad española integrante de la agencia Magnum, y en 2013 fue nombrada catedrática académica de Bellas Artes. Además de ella, podemos decir que tiene una visión muy particular de la fotografía. Es documentalista, pero nos da siempre tiene un punto de vista muy personal. Son imágenes muy atractivas, utilizó mucho el blanco y negro. Sí que de los últimos trabajos que he visto de ella son en color, y son de un color muy potente, muy llamativo. Y como estas son unas fotografías que además estuvieron aquí expuestas en Pamplona. Y bueno, aparte de eso, también me gustaría comentar que es la única fotógrafa española que tiene un museo entero dedicado a su obra. Se encuentra allí en Puerto Llano, en su ciudad de origen, y cuenta con varias salas, una en la que tienen una colección permanente y otras en las que van rotando exposiciones. Y yo creo que ya por aquí voy a pasar a las últimas de estas, que son las fotoperiodistas. La primera de la que vamos a hablar es Gerda Taro, que ya os ha hablado Raquel de ella un poquito, pero bueno. Perdón. Gerda Taro es conocida por ser la pareja de Robert Capa, que no era Robert Capa, él se llamaba... un momentito que no me acuerdo. Sí, Andrei Friedman. Y entre ellos inventaron el personaje de Robert Capa. Cuando empezaron su andadura fotográfica, firmaban con ese seudónimo ambos, por lo que no se sabe muy bien de las primeras fotografías qué fotografía pertenece a cada uno de ellos. Gerda Taro no tuvo una formación fotográfica al uso, pero así que no sabemos exactamente cómo llegó al mundo, pero bueno, ella decidió que lo que quería representar, lo que quería mostrar, era más bien el qué y no el cómo. No era academicista, no, simplemente lo que le resultaba interesante lo fotografiaba. Gerda Taro era una mujer que era de fuertes convicciones de izquierdas, y de hecho viajaron a España a la guerra civil, o sea, a fotografiar la guerra civil española, porque la ilusión de ella era fotografiar la victoria republicana. Estuvieron dando vueltas por el territorio durante los años de la guerra, yendo a diferentes frentes, y más o menos a principios del 37 se separaron, porque
por lo que he leído, Robert Capa le pidió matrimonio, pero ella le dijo que no porque quería seguir siendo una mujer libre y empezó ya en ese momento a firmar las fotografías con su propio nombre, como Gerda Taro. Trabajó para un montón de periódicos y de revistas de Francia, donde le publicaron todas estas imágenes de la guerra. Y bueno, ella murió en el frente, en el 37 en Brunete. Bueno, hubo un ataque aéreo de la Legión Cóndor y bueno, empezó una huida republicana y un carro de combate republicano chocó contra el coche en el que iba ella montada, cubriendo aquella batalla, y quedó gravemente herida. Y al final pues, murió en un hospital de campaña. Como no llevaba identificación encima, parecía ser que su destino iba a ser una fosa común, pero llamaron a Rafael Alberti y a su mujer, que llevaban una especie de registro de los artistas antifascistas y consiguieron recuperar el cadáver de esta mujer. Y bueno, tiene imágenes de la guerra que son muy, muy potentes, y además muestra muchísimo el papel de la mujer en la Guerra Civil Española, que es muy desconocido. Al final siempre, bueno, es una guerra, los soldados son hombres, pero la verdad es que las mujeres participaron activamente y hubo muchas milicianas y ellas las representan mucho. Además, representan muy bien la muerte y tiene fotos muy, muy crudas de la infancia, de los niños que se quedaron huérfanos y de cómo vivía la sociedad española en aquella época. La siguiente fotógrafa de la que os voy a hablar es Eve Arnold, que se dedicó a la fotografía de prensa, pero no se dedicó a la fotografía de guerra. Lo que pasa es que me parecía interesante también meter alguna fotógrafa de prensa que no fuera de guerra. Eve Arnold conoció al director de Harper's Bazaar y con él empezó a meterse en el mundo de la fotografía. Y resultó que se le daba muy, muy bien. Empezó a trabajar para Harper's Bazaar y para algunas otras revistas. Y de hecho fue la primera mujer en ingresar en la agencia Magnum. Ella se dedicaba a fotografiar a las mujeres de su época, a mostrar cómo eran, y hizo retratos de grandes personajes, de personajes muy, muy conocidos. Uno de los más famosos de los que hizo fue este retrato de Marilyn Monroe, y es lo que os digo, fotografiaba a mujeres de la época tipo ella o Marlene Dietrich, y también hizo fotografías de otros famosos como Paul Newman o Joan Crawford, y es muy conocida porque tenía un tratamiento de la imagen en la que intentaba que no hubiera, que nada estuviera forzado, que fuera todo como muy natural, unos retratos muy visuales, en los que captaba también muy bien la imagen, la esencia de la persona. Y bueno, aquí tenéis esos tipos, algunos de los retratos de la gente de la época. Luego también hizo un trabajo sobre la segregación racial en Washington, que también fue muy criticado en la época, porque bueno, pues parece ser que, como estamos viendo a lo largo de lo que estoy presentando, parece ser que en Estados Unidos en aquella época no les gustaba mucho que la fotografía representara lo que realmente estaba pasando en la sociedad. Y bueno, pues eso fue también muy criticada, pero son trabajos que a día de hoy se conocen y que están muy bien valorados. Y ya para terminar sobre la parte de los referentes del siglo XXI, voy a hablaros de Lee Miller, que es una mujer que tiene una historia muy, muy particular. Lee Miller, bueno, su vida estuvo marcada principalmente porque era muy guapa, era una mujer muy bella. Y de hecho ella entró en el mundo de la fotografía como modelo. Ella empezó siendo modelo para Vogue, pero llegó un momento en el que ella tenía unas aspiraciones superiores. Ella no quería ser modelo, ella quería ser fotógrafa, y empezó a fotografiar. Y ella decidió que su mentor iba a ser Man Ray. Y tal cual lo decidió, se plantó en París, encontró el Café de Montparnasse y
y buscó a Man Ray y le convenció para que le enseñara. Tuvieron una relación profesional y de pareja que duró unos 3 años y juntos inventaron el proceso de solarización, que fue como muy apreciado y utilizado entre los artistas de vanguardia. Se rodeó de aquellos artistas, fue muy amiga de Dalí, de Picasso, de Chaplin, con el que también tuvo una relación. Y al final se separó de Man Ray porque, según dicen, ella tenía una mentalidad sexual muy liberada para la época y le engañó continuamente. De hecho, Man Ray estuvo muy afectado e intentó suicidarse varias veces. A los años de todo esto, Lee Miller decidió convertirse en fotógrafa de prensa y fue una de las primeras mujeres que entró en el París liberado a realizar fotografías. Una de sus imágenes más icónicas es una fotografía de ella metida en la bañera de Hitler en su casa en Baviera, donde consiguió acceder porque tenía una relación muy buena con los soldados en el frente. Sin embargo, bueno, la vida de Lee Miller tampoco acabó de una manera muy agradable porque, bueno, cuando terminó la guerra se quedó muy afectada de forma psicológica y empezó a beber muchísimo y acabó muriendo con 70 años de cáncer, pero bueno, por lo menos consiguió demostrar que no era solo una cara bonita y consiguió realizar imágenes fotográficas muy potentes y convertirse en uno de los referentes fotográficos del siglo XX. Y yo creo que ya vamos a pasar a las fotógrafas artistas. Y vamos a empezar por Lucía Schultz. Lucía Schultz probablemente no suene el nombre, pero era la mujer de Molly Nagy. De hecho, su nombre artístico fue Lucía Molly. Y nada, la he incluido porque es una de las fotógrafas miembros de la Bauhaus y no se conoce mucho de las mujeres que trabajaron y que produjeron arte en la Bauhaus. Y creo que es muy importante mostrarlas porque tenían un trabajo muy potente y ella, bueno, pues empezó allí siendo ayudante de su marido, como todas las mujeres en la fotografía al principio. Lo que pasa que, bueno, ella había estudiado historia del arte y filosofía y tenía mucha capacidad para ayudarle a su marido Laszlo Moholy-Nagy en los textos escritos que él realizaba y, de hecho, publicó más de 14 libros en la Bauhaus, pero nunca se le reconoció ninguno de ellos. Solo aparece su nombre en una pequeña reseña que hizo su marido en un libro, en los agradecimientos, pero se sabe que participó en muchos de ellos. Ella hacía un tipo de fotografía pues, muy acorde a los preceptos e ideales de la Bauhaus. Básicamente figura, fondo y forma, líneas muy estructuradas, imágenes muy claras, muy concisas. Esta fotografía de la Bauhaus, de hecho, que es muy conocida por todo el mundo, la realizó ella. Utilizaba encuadres complicados para los retratos, utilizaba espejos, hacía montajes, pues eso, tiene un estilo tiene un punto surrealista, pero muy acorde a la esencia de la Bauhaus. Y luego ahora paso a hablaros de Florence Henry, que es otra fotógrafa de la Bauhaus, que ella era pintora, pero y entró en la Bauhaus a hacer un curso de pintura, un curso de pintura con Moholy-Nagy. Y estando en ese curso empezó a realizar fotografías con él y luego ya conoció a Lucía y se hicieron muy amigas. Y de esa amistad hizo que cambiara el curso del arte que producía esta mujer, Florence Henry. Vivía en Francia, cuando terminó en la Bauhaus tenía su propio estudio. Ella jugaba muchísimo en sus imágenes con las sombras, con los espejos, generaba formas y se adentró mucho también en el mundo del cubismo y también eso, utilizaba perspectivas complicadas, luces naturales, le gustaban las proyecciones que hacían las sombras, las imágenes que parece que están divididas. Un punto, pues eso, muy entre surrealista, cubista y un poquito constructivista. Tiene sus imágenes muy potentes, también todo en blanco y negro. Y mezcla
unos pocos elementos orgánicos con casi todo elementos inorgánicos de formas rectas. Esta es una de las imágenes más conocidas que tiene, que es como una especie de pesa, pero hace un juego con los espejos y genera un movimiento que es muy característico pues, del estilo de la Bauhaus. Y luego ya para terminar, y creo que no se puede hablar de fotógrafas artísticas de aquella época sin hablar de Vivian Maier. Vivian Maier no tenemos mucha constancia de su formación fotográfica, es que no se sabe nada. Se sabe que era una mujer que vivía en los suburbios y que trabajaba de niñera. Tenía una cámara de fotos y se dedicaba a realizar fotografías de la gente de las ciudades en las que iba viviendo, donde iba trabajando de niñera, siempre con una iconografía muy particular, fotografiaba siempre mujeres bien vestidas, vagabundos, era una iconografía muy propia. Siempre utilizaba el recurso de las ventanas, los reflejos, y bueno, pues se podría decir que fue la inventora del selfie, que ahora se lleva muchísimo, porque esta mujer se dedicaba a fotografiarse a sí misma, pues reflejada en escaparates, reflejada en cabinas telefónicas, en esquinas, en cualquier cosa donde ella encontrara un reflejo, incluso en las tapas de las ruedas de los coches, también se realizaban muchas imágenes. Sí que sabemos que realizó más de 10.000 fotografías en su vida, pero no tenemos copias de casi ninguna de ellas porque no era una mujer de muchos recursos y casi todas de sus imágenes se quedaron sin positivar y sin revelar y hemos perdido la mayor parte de su obra. Ella juega mucho con la vida de la ciudad y sobre todo con la figura femenina. Aquí tenemos una de las imágenes más míticas de Vivian Maier, en la que vemos la máquina que utilizaba, que era una Rolleiflex, y en esta misma imagen se muestra todo de lo que estamos hablando, ¿no? Del gusto que tenía de fotografiarse a sí misma, reflejada en espejos, con la ciudad de fondo, y era el estilo fotográfico que ella practicaba. La gente de los suburbios también aparecía mucho en sus fotografías, pues eso, en el movimiento de la ciudad, en el transporte público, andando por la calle, en cabinas telefónicas, ese tipo de imágenes. También os he hablado de que también hacía eso, imágenes de gente de la calle, hacía alguna imagen de discapacitados. En general, las mujeres en el mundo de la fotografía han tenido mucha conciencia con lo que querían representar de la sociedad, querían visibilizar esa parte que no era tan visible y que no era, que no estaba, no sé cómo decirlo, no estaba dentro de los estándares, no era la típica fotografía de moda que podían hacer los fotógrafos hombres, ni eran fotografías de estudio, ellas eran mucho más de realizar el trabajo en la calle, de salir y de enseñar lo que es realmente la sociedad. Estas también son imágenes de los suburbios con niños que ya se ve que no son de clases altas. Probablemente ella los encontrara mientras paseaba a los niños de los que ella cuidaba siendo nana y bueno, se fue trasladando en varias ciudades, pero siempre en la misma zona de Estados Unidos. Y ahora ya Raquel puede seguir. Vale, sí. Antes de que continúe, bueno, gracias Alejandra por este repaso increíble, y muy completo de un mogollón de una cantidad increíble de fotógrafas que son una maravilla. Y entonces, antes de seguir tu presentación con las fotógrafas contemporáneas, que son las del siglo XXI, que quería dar paso a Asun. Como os he dicho antes, Asun Arroyo, que es la responsable de la biblioteca de la agrupación fotográfica, y nos va a contar un poquito pues cómo estamos funcionando ahora con todo el tema del COVID, y también quería hablarnos sobre la web que hemos renovado en cuanto al préstamo, etcétera. Entonces, cuando quieras, Asun, espera que voy a
a compartir la parte de la biblioteca y te doy paso. Un momentito. Un momento. A ver. Vale, nos habíamos quedado aquí. Un segundo. Perdonad, porque tengo que llegar. Como lo tengo en pantalla completa, bueno, pues a ver. Aquí. Vale, ya estamos. Entonces, cuando quieras, Asun, nos explicas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Como responsable de la biblioteca, de la agrupación, me gustaría sobre todo invitaros a ella, ¿no? Si no fuera por la pandemia, estaríais todos invitados a visitarla presencialmente. Como no, pues a través de su apartado en la web, pues podéis ver todo el catálogo. Solemos hacer actividades presenciales que ahora mismo pues, están por la pandemia pues, suspendidas. Mientras estaremos centrados en estos actos virtuales como el de hoy, recomendaciones como el enlace que tenéis en el apartado de la web a la categoría de fotógrafas de la biblioteca. Y recomendaciones que haremos periódicamente y anuncios de nuevos libros que se vayan adquiriendo. La biblioteca, como ha dicho Raquel al principio, tiene más de 1000 volúmenes, más de 100 son de fotógrafas. Estamos intentando ampliarlo, sobre todo estos días. Son de todos los géneros, están divididos también en categorías. Y la búsqueda la podéis hacer tanto por autor, autora, título, categoría y género, como queráis. Por el COVID, el nuevo protocolo sería, lo voy a leer para no dejarme ningún punto, ¿vale? Sería enviar un email a la agrupación por correo electrónico. La dirección es agrupacionfotonavarra@gmail.com, ¿vale? Señalando el nombre de la socia o socio y libro solicitado. Nos pondremos en contacto con la persona solicitante para darle cita previa para retirar el libro y fecha para la devolución. Se prestará un único libro por cada vez por 14 días. Y los libros prestados serán a su devolución serán puestos en cuarentena durante al menos una semana y serán desinfectados exteriormente. En la categoría bueno, para la búsqueda de libros tenéis, por ejemplo, la categoría fotógrafas ahora mismo en la que están muchos de las autoras que nos está comentando hoy Alejandra. También todas las autoras y libros de las recomendaciones que os ha comentado Raquel en las redes sociales de esta semana y muchas más que podéis mirar. También ha dicho, estamos actualizando el apartado de la biblioteca en la web, así que estos días si entráis a cotillar un poco, a rebuscar y a curiosear, veréis igual cambios en el diseño. Y nada más, os invitamos a todos a curiosear en el catálogo. Vale, pues muchas gracias, Asun. Y bueno, yo sí que quería, pues eso, recalcar que la mayoría de las fotógrafas que nos está explicando hoy Alejandra, tenemos libros de ellas en la biblioteca, o sea que son figuras muy importantes de la historia de la fotografía. Y aparte de mujeres fotógrafas, tenemos maestros de la fotografía, pues Cartier-Bresson, Robert Frank. O sea, los nombres más importantes están seguro. Y luego además también tenemos fotógrafos navarros, tenemos la verdad una gran variedad en la biblioteca que además ha hecho un trabajo increíble poniéndola al día y vamos, que está todo listo para que entréis en la web y rebusquéis eso, como dice Asun, para saber si está el autor que os gusta o lo que sea y pedírnoslo por correo electrónico y nada, y quedar un día y os entregamos el libro.
Y entonces, bueno, pues ya volvemos con Alejandra ya para lo que es el final de la charla, que nos va a hablar de las fotógrafas contemporáneas, de las fotógrafas, digamos, de las más actuales que están trabajando en la actualidad, que son jóvenes. Nos va a hablar tanto de mujeres, grandes figuras, como figuras prometedoras. Entonces, nada, cuando quieras, Alejandra, pues te espera que voy a dejar de compartir la pantalla y puedes continuar. A ver, un momento. Vale, cuando quieras. Vale, vamos. Bueno, ya vamos llegando al final de la charla y eso, como ya os ha dicho Raquel, os voy a presentar un poquito voy a hablar de 4 fotógrafas que están, bueno, hay algunas de las que he hablado que sí que siguen en activo en la actualidad, pero estas son más contemporáneas y tienen una obra artística muy particular. Voy a empezar hablándoos de Alessandra Sanguinetti, que como veis es la mujer que tenéis ahí al lado. Bueno, Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa estadounidense, es de Nueva York, pero con 2 años se trasladó a vivir a Argentina, a Buenos Aires. Un segundito, aquí tengo que mirar un poquito. Vale. Es miembro de la agencia Magnum también y ha sido receptora de una beca Guggenheim. Tiene un proyecto fotográfico muy particular que es muy a largo plazo, que de hecho no está terminado, que es sobre dos primas que viven en las afueras de Argentina, perdón, en las afueras de Buenos Aires, que se llaman Guillermina y Belinda, y son estas 2 chicas que veis aquí. Ella en su trabajo nos muestra desde una visión muy particular una serie de imágenes en las que realmente no sabes si son fotos que han surgido o si son imágenes que están organizadas, que están montadas, por decirlo de alguna manera. Hace un recorrido por la vida de estas 2 primas, las muestra desde más pequeñas a más mayores, en la situación, en cierta cotidianidad, en la casa en la que viven. Tiene un estilo bastante posmodernista en el que la imagen cuenta mucho más de lo que realmente estamos viendo. Juega mucho con la dualidad y sí que nos hace plantearnos ciertas cosas. Nos enseña un poquito, habla desde un poquito desde la filosofía, la corriente filosófica de la fotografía como huella, ya que nos está enseñando, sí que si nos vamos fijando, vamos encontrando cosas en sus imágenes que son muy características. De hecho, como diría Roland Barthes, muchas de estas imágenes tienen puntum. Hay algo en ellas que nos atrapa, que no sabemos exactamente qué es, pero que encontramos una lectura que tal vez en otro tipo de imágenes no encontremos, y sí que son fotos muy, muy cotidianas. Pero hay algo que intentas descubrir qué está pasando, qué hay detrás, qué hay fuera del marco, y es una de las cualidades de la fotografía actual que a mí personalmente más me interesa. Por eso el trabajo de esta mujer me resulta particularmente interesante. A ver. Bueno, sí que insufla mucho de vida a los personajes que retrata, pero también lo hace desde una perspectiva muy particular, muy propia de ella, y tiene una utilización del color también muy particular. Siempre utiliza unos tonos un poquito apagados, pero no llega a quedar la fotografía muerta, al revés. O sea, tiene una vida que está más allá del color y de la imagen en sí. Para mi gusto son fotografías muy buenas y tiene una calidad técnica muy, muy buena y compositiva, y me parece una fotógrafa a tener en cuenta de aquí, de ahora, vamos, del siglo XXI. A continuación voy a enseñaros el trabajo de... A ver, es que tenía muchas imágenes preparadas. De Ana Malagrida, que es una fotógrafa española, es catalana,
y ella se dedica, aparte de a la fotografía, al vídeo y al videoarte. Entiende que el acto de mirar es una experiencia estética y política y siempre realiza su trabajo como introducido dentro de lo que es la ciudad contemporánea. Nos muestra las huellas invisibles que se van produciendo en la ciudad con el paso del tiempo, con el paso de la gente. Siempre nos está enseñando parte de su intimidad, nos enseña sus casas, sus ventanas. Utiliza también mucho el recurso de los reflejos, a lo Vivian Maier, pero de una manera muy particular, ya que sí que usa los escaparates y los cristales, pero siempre hay una suciedad, hay algo que impide ver realmente el reflejo, ver la imagen. Hay como una especie de juego en el que crees que ves, pero en realidad no ves, entonces te lo imaginas, encuentras una lectura, una narración. Son imágenes que son muy, muy potentes. Y siempre utiliza eso, mucho el recurso de la ciudad, de las ventanas, esto, por ejemplo, en mi caso, yo les llamo las metaimágenes porque son fotografías dentro de fotografías, y es una manera de localizar y deslocalizar a la vez. Es eso, es un juego dual constante en el que esta artista tiene una gran maestría y utiliza mucho las imágenes. Vale. Ella además se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el 93 y 3 años más tarde en la Escuela Nacional de Fotografía de Arles. Ha participado en varios festivales internacionales como el Videoarte Loop Screen Festival de Barcelona, la Bienal Fotográfica de Bogotá o Foto España Madrid en 2002. Un segundito. Suele utilizar siempre la luz natural en sus fotografías y por eso nos encontramos con imágenes en las que tenemos esos puntos de luz que son un poquito extraños, pero que nos llevan a ese punto de realidad y de cercanía en sus imágenes. Esta es otra de ese tipo de imágenes de las que os he hablado, de los cristales empañados, en las que se crea como una especie de velo en la que hay un juego entre realidad e imaginación. Y no muestra nunca al 100% el rostro de sus personajes, sino que les da un cierto anonimato, les da un aire como más místico. Y me resulta muy interesante el tipo de imágenes que genera. Siempre hay una especie hay una simetría muy marcada en sus imágenes, sobre todo en las de las ventanas. Esta, de hecho, es un tríptico, no es realmente así, es un montaje que hizo ella con unas ventanas. Sí que faltan, no sé si se ve bien, pero si os fijáis en el fondo de la imagen, no coincide exactamente el paisaje de uno con el de otro. Y es por la toma de las perspectivas y el juego del polvo ese para hacer menos nítida la imagen. A continuación voy a hablaros de Rinko Kawauchi, que es de la única fotógrafa japonesa que he metido en esta charla, y la verdad es que hay muchas. Pero bueno, al final me he decidido por ella porque, tiene un estilo fotográfico muy particular y su obra está basada en el sintoísmo, en el que, todas las pequeñas cosas tienen alma y todas, por lo tanto, merecen ser fotografiadas. Así que ella tiene un estilo muy minimalista en el que nos enseña, nos enseña a mirar con otros ojos las pequeñas cosas de la vida, digamos. Juega también muchísimo con la luz, con el color, con los cielos, con los espejos. Esto, por ejemplo, es una imagen muy, muy típica de la obra de Rinko Kawauchi. Nos enseña como una inmensidad y dentro de esa inmensidad vemos un pequeño elemento que no ocupa nada en la imagen y que, sin embargo, te dirige la vista hacia ello.
ese juego de color, de contraluz de la imagen, hace que que genere una cierta poesía visual muy interesante, muy acorde con la cultura y el arte japonés. De hecho, se habla de que la poesía visual que se genera en sus imágenes se relaciona directamente con los haikus. Nos enseña el mundo desde una perspectiva muy minimalista, siempre con un tratamiento exquisito de la luz, de la forma, del color. Hay un cierto desenfoque, trabaja el formato 6x6 y también va con una Rolleiflex, que es la misma cámara que utilizaba Vivian Maier. Ella además está profundamente interesada en el formato del libro y de hecho, o sea, casi todas sus obras son fotolibros. Los 3 primeros que publicó, perdón. Sí, vale. Los 3 primeros fotolibros que publicó, que fue a la vez, se titulan Utatane, que son como fragmentos del día a día, hay una cierta cotidianidad en esas imágenes. Hanabi, que trata sobre las fiestas populares de Japón, y Anako, que es un estudio íntimo de una joven que es conocida de ella, que tiene ese mismo nombre. De estos 3 libros, al año siguiente de publicarlo, 2 de ellos fueron premiados en el Kimura, que es un certamen artístico de Japón. Y bueno, pues eso, de lo que os estaba hablando, ¿no? Como podéis ver, utiliza mucho una fotografía muy minimalista, donde son importantes los detalles y eso, y genera un movimiento muy sutil, muy suave, con unas líneas un poquito difusas, pero bueno, pues eso, que generan una cierta poesía, son muy agradables a la vista, son muy artísticas, son imágenes muy pausadas, muy relajadas, pues eso, muy acordes con un cierto tipo de religiosidad y de cultura muy propio de Japón. Juegos de difracción de luz, también os he enseñado alguna, habéis visto antes, con los rayos y tal, esas luces pequeñitas al final son proyecciones que hacen pequeños cristalitos que pues eso tienen que ver con este gusto por las pequeñas cosas y el minimalismo del que ella hace gala. Y ya para terminar, os voy a hablar de Sofía Yarzagoitia, que es la fotógrafa más joven de las que he metido en esta lista. Es una fotógrafa mexicana y ella es de Monterrey. Estudió fotografía allí en Monterrey, en el Instituto, y luego fotografía de autor en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. También ha trabajado mucho el formato del photobook y siempre y tiene una mezcla en las imágenes que son imágenes también muy potentes, con un corte pues también bastante postmodernista. Sí que es cierto que ella se incluye en las historias que cuenta con sus fotografías, siempre está. La veamos o no, al final, si tú ves un conjunto de sus imágenes, siempre encuentras como una especie de referencia a sí misma, a cómo ella acompaña a sus personajes, a la intimidad que generan ellos por su cuenta, que generan con ellos, la intimidad de la suya propia. Habla también mucho, pues eso, de gente que no está en primera línea de la sociedad, por decirlo de alguna manera, lo hace de una manera un pelín surrealista, porque mezcla mucho elemento vegetal y habla también de la intimidad y de la sexualidad en sus imágenes. Esto es la portada de uno de los fotolibros más conocidos que tiene. De hecho, este fotolibro salió publicado porque lo presentó a un concurso de maquetas de la fábrica y lo ganó ella y consiguió publicar este fotolibro que es una historia muy íntima y muy particular, que es muy interesante de ver. Bueno, su obra ha sido publicada en varios sitios, entre ellos How We See Photobooks for Women en Nueva York, y tiene obra expuesta en bastantes sitios.
Aparte de este premio, ha sido nombrada FOAM Talent 2016 en Ámsterdam y es acreedora del premio de adquisición de la Bienal 17 del Centro de la Imagen en 2016. En su obra, además, se explora también la delgada línea que separa los recuerdos de la ficción y del tiempo y del espacio. Por eso ese punto surrealista que encontramos en sus imágenes. Y eso, y siempre utiliza también muchísimo el formato del retrato, pero intenta expresar algo más profundo que la simple representación humana a través de sus imágenes. Utiliza mucho contraste tonal, son imágenes con mucha potencia y con mucho color, y este estilo así tan colorista es también le pasa como a Rinko Kawauchi, que está muy relacionado con el estilo cultural que se mueve en su país de origen. En el caso de Rinko en Japón, en el caso de Sofía tiene ese punto folclórico mexicano con colores muy vivos, con imágenes muy potentes, con mucho brillo, no sé, tiene un punto bastante interesante. Y yo creo que ya podemos ir terminando, porque creo que está todo dicho. Sí, para finalizar sí que queríamos poner un vídeo ya para, para mostrar la obra, además de esta fotógrafa que nos has comentado, esta última fotógrafa que se llama Sofía Yarzagoitia. Entonces, eso, vamos a poner un vídeo, no sé si quieres presentar el vídeo. O... Sí, bueno, es un vídeo de esta fotógrafa que va sobre la inauguración de la exposición que hizo como trabajo final para la licenciatura de fotografía, para la licenciatura que se sacó de fotografía en febrero de 2015. El proyecto se llama Julieta duerme y consta de 10 fotografías impresas a gran escala en papel craft, que es muy curioso porque no es un medio en el que se suela imprimir fotografía, pero que le da un cierto aire, también bastante underground, que creo que es muy interesante, y las imágenes a ese tamaño son, yo creo que es muy interesante de ver. Así que cuando quieras, Raquel. Vale, sí, pues vamos a poner el vídeo y como dices tú, os vais a sorprender porque es como un formato muy innovador de exposición que no es lo usual. A ver, entonces vamos a... Si quieres dejar de compartir la pantalla, Alejandra. Hecho. Vale. A ver, voy a poner el vídeo. Un momento. A ver, espero que se oiga bien. Voy a parar esto. Vale, pues en principio ya está. Compartimos, bueno, a ver. Nada, ya hemos acabado lo que es la presentación. Entonces, nada, vamos a abrir como un turno de... Uy, que no sé qué he hecho. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna fotógrafa que le haya llamado más la atención. Bueno, yo antes de empezar el turno que lo vayáis pensando las preguntitas, quería señalar que de las fotógrafas contemporáneas de estas 4 últimas que nos ha hablado Alejandra, hemos adquirido recientemente para este acto el libro de Ana Malagrida y un libro de Rinko Kawauchi, que bueno, hemos pensado que son 2 fotógrafas muy interesantes. Ana Malagrida es española, es de Barcelona y tiene esas fotografías tan interesantes de escaparates, que juega con lo que se ve, con lo que no se ve, esa especie de escaparates manchados. Y con esas fotos sobre ventanas, bueno, y luego también lo que es la fotografía de Rinko Kawauchi, esta fotógrafa japonesa que, como nos ha explicado Alejandra, pues tiene una fotografía muy poética, muy enfocada en los detalles, que nos ha parecido precioso y bueno, yo creo que teníamos que tener esos libros en la biblioteca, o sea que están para el préstamo si lo queréis.
Y entonces lo único, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer o a través del chat o a través de levantar la mano. Espera, no sé si hay alguna pregunta. De momento en el chat no veo ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene que, ¿cómo era? En participantes, puedes en la opción de levantar la mano, creo. Ahora no me acuerdo muy bien, espera. Luis, si quieres, espera. Javier, ¿puedes activar el sonido a alguien que nos pueda ayudar? De Luis, por ejemplo. Javier. O de tú mismo. A ver ahora si me A ti se te oye, sí. Vale, a ver, ¿quieres que le ponga a Luis? Sí, es que ahora no me acuerdo muy bien cómo era para pedirla. Vale, tranquila, lo pongo. ¿Puedes hablar, Luis? Luis pone Luna. Sí, ahora. Sí. Hola, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo era para pedirlo del turno de preguntas? Que no me acuerdo. Lo primero, muchas gracias Alejandra, Asun y a ti, Raquel, por la velada que nos estáis dando, muy, muy a gusto. Y luego, pues muy sencillo, abajo entras con el ratón, llevas a cuando te aparecen todos los iconos, en participantes pulsas. Si pulsas en participantes, enseguida te salen el número de participantes, una pequeña lista de ellos y debajo pone invitar, múdome y levantar la mano. Le pulsas ahí en levantar la mano, voy a pulsar para que veas, y ya saldrá en algún punto a los que yo he levantado la mano que quiero participar o decir algo. De todos modos, en el chat ya tenéis una pregunta de alguien, he visto, a ver en el chat. Lo primero de todo, de Rosana, ¿no? No sé de quién. Sí, la leo yo, no te preocupes. Mira, dice, Sí. Rosana nos dice, lo primero, gracias por la presentación. Alejandra, ¿crees que el ser mujer les ha facilitado el acercamiento a los retratados, especialmente en el caso de Diane Arbus o Dorothea Land? Bueno, gracias Rosana por la pregunta. Cierro micro. Vale, bueno, contesto. Yo no puedo darte un dato exacto, pero a mi modo de entender, sí, creo que el ser mujer les facilita acercarse a este tipo de retratados. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen, es que no quiero entrar pero bueno, creo que las mujeres tienen un grado de sensibilidad hacia ciertos aspectos de la sociedad mayor, y creo que en aquellos tiempos en los que el acto fotográfico estaba reservado principalmente para hombres blancos de clase media alta que se dedicaban a la fotografía de moda, a representar otro tipo de realidades, creo que sí que a ellas como mujeres se lo ha facilitado. También es cierto que creo que dentro de la perspectiva feminista en las que las mujeres son parte de esa sociedad marginal, no sé si el término es facilitado, pero sí que les puede haber empujado a ello. Yo quería también, me he acordado de una charla que fuimos a ver de dos fotógrafas en Sarriguren, y una de ellas hablaba sobre que el ser mujer en ciertos aspectos les había facilitado el acceso a, pues por ejemplo, esta era en el caso era Villar López. Villar López es fotoperiodista, bueno, que es muy conocida, bueno, hasta ha salido en el New York Times una foto suya de la cabalgata de Reyes de Pamplona, bueno, como una de las fotografías del año. Contaba ella misma que, por ejemplo, cuando tenía que entrar a casas, por ejemplo, para hacer tomas pues desde arriba, desde un balcón o lo que sea,
el ser mujer y el intentar entrar en casas de desconocidos, de alguna manera lo tenían como más fácil porque no les veían como una amenaza. O sea, el ser mujer, la gente no lo interpreta como, pues eso, como una amenaza, como un intruso, como alguien que les puede hacer algún tipo de daño, o sea, como alguien en el que puedes como confiar más de inicio. Entonces, en ese sentido, me sorprendió que hiciera también esta afirmación que tronca con lo que pregunta Rosana, de que si el ser mujer, esa parte positiva de ser mujer fotógrafa, lo tenían más fácil para acceder a cierta intimidad de lugares, como que tenían esa facilidad en ese sentido. Isabel García, no sé si nos quiere preguntar algo. Creo que quiere preguntar algo. Si le buscas el micro y le abres el micro a Isabel García. Estoy queriéndola buscar por aquí, pero no la encuentro. Espera un momento. Isabel García. Ah, sí, vale. Correcto. Sí, aquí leo en el chat, pone Juancho Irizarry, pone... Isabel. Sí. ¿Puedes entrar ahora? Sí, ahora ya está. Hola a todos. Felicidades a las mujeres por el Día de la Mujer de hoy. Felicidades al equipo porque ha sido muy interesante esta conexión y todo lo que habéis comentado. Yo no soy de vuestra sociedad fotográfica. He recibido esta información mediante la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, de la cual soy socia, y me interesaba mucho pues asistir a esta reunión, puesto que hace unos 3 meses hemos empezado a hacer una publicación de una revista digital de la cual soy parte del equipo de redacción. Y me gustaría pues tener contacto con ustedes también. Estamos pensando que, bueno, que la revista digital se enriquece mucho más si tenemos colaboraciones no solamente de nuestros socios, sino también de las sociedades fotográficas que tenemos alrededor. Es por lo que asisto a esta reunión, pues por 2 razones. Primero, por la que ya os acabo de decir, que estamos interesadas en tener colaboraciones por vuestra parte también en nuestras revistas, si a ustedes les parece bien. Y la segunda es porque nos gustaría que en nuestras revistas hubiera paridad a la hora de exponer los fotógrafos y los trabajos que hay. Y la verdad que cuesta bastante encontrar pues tantas mujeres como hombres en el mundo de la fotografía pues que tengan un nombre. Es casualidad que en el número 2, que va a salir dentro de una semana o 2, hemos hecho un artículo de mujeres fotoperiodistas en el cual también redactamos la vida de Guerra Taro con otra fotoperiodista actual, que es Judith Pratt. No sé si la conocéis. Y bueno, pues esta reunión me parece muy interesante porque habéis dado muchos nombres. Y luego escuchándole a Alejandra, pues me ha parecido que si a Alejandra no le importaría, pues parte de esta conferencia que os ha hecho, si le gustaría colaborar con nosotros en algún número de nuestra revista, pues un poco dando esta misma información. No te oigo. Sí, quítate el micrófono. Sí, ya está. Bueno, hola Isabel, lo primero, feliz Día de la Mujer y encantada y por supuesto, yo encantada de participar. Pues por mí pues podríamos tener contacto y ya podríamos quedar en que un artículo tuyo sería muy interesante en nuestra revista. De acuerdo. Quería comentarte, Isabel, que no sé si conoces, en nuestra agrupación tenemos la revista Contraluz, que editamos... Estuvimos en la reunión, sí. ¿Estuviste en la reunión anterior? En el acto virtual? Ah, perfecto. Sí, bueno, estuvo mi compañera en la revista digital, digamos, entre 2 fotógrafas,
y cuando una no puede, por ejemplo, ella ahora ha estado un momento, se ha tenido que ir, pues se queda la otra. Y ella estuvo en esa. Pero aparte de todo, yo había visto toda la revista del año anterior, la que habíais hecho, porque en el 2020 no habéis hecho, y era la del 2019. Sí, era la de 2019, sí. Sí, pues esa la vi y me pareció pues, muy interesante, llenísima de información, un trabajo muy arduo, muy bueno. Felicidades también. La Gracias. revista va a salir cada 3 meses. Intentaremos hacer 4 al año. Perfecto. Pues cualquier cosa, si podemos colaborar, estamos también a tu disposición. También te podemos ofrecer, estamos también nosotros, lo que tú dices de la dificultad de encontrar fotógrafas, el mismo, o sea, la paridad, lo que dices tú de intentar hacer la paridad entre mujeres y hombres fotógrafos. Estamos haciendo búsqueda de mujeres fotógrafas, pues de Navarra, de País Vasco, y si quieres también te podemos pasar, digamos, las fotógrafas que estamos encontrando. Pues sí, sería muy interesante, porque en realidad nuestro trabajo va, bueno, pues alguna fotógrafa de nuestra sociedad, ¿no? Luego, pues del País Vasco. Dentro del País Vasco, Navarra también está dentro de nuestro pensar del País Vasco. Vale, perfecto. Y luego ya, pues sí, pues que fueran fuera del País Vasco, pues alguna española, europeas. Es mucho más difícil contactar con gente de fuera, sobre todo si son actuales, ¿no? Entonces, si hubiera un poco de colaboración por ambas partes, sería muy interesante, porque, pues ya sabes, los contactos así son a veces, pues mira, conozco a esta persona, oye, pues mira, esta es una buena fotógrafa, o sea, que hubiera podido haber una relación de que en cualquier momento que haya pues algo interesante, por nuestra parte comunicaros y por vuestra parte pues también. Perfecto, mira, te estoy poniendo en el chat nuestro correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros y podamos seguir comunicándonos. agrupacionfotonavarra@gmail.com. Bueno, tengo vuestra web, en el web aparece contacto así, ¿no? Sí, en la web es lo mismo, sí. Vale, entonces sí. me pondré en contacto, bueno, tú eres, yo he apuntado los nombres, tú eres Raquel Blanco. Yo soy Raquel Blanco, sí. Vale, sí, vale. Pues... vale, pues perfecto. Quería leer del chat, a ver, un momento. ¿Qué quería leer? Un momentito. Carolina nos dice que le ha encantado la exposición y que felicidades a Alejandra. No sé si Carolina quieres hacer alguna pregunta en especial o no, dice que no. ¿Alguien más? Interesante iniciativa. Canutoson dice interesante iniciativa en un día tan señalado como hoy. Dice, sugerencia de Juancho Irisarri, poner en la web un listado de fotógrafas con enlaces a sus trabajos en internet. Bien, tomamos nota. Estamos en ello. Hemos empezado un poco poniendo en marcha, actualizando el catálogo que teníamos un poco ahí atrasado, pero tomamos nota de tus sugerencias. María Asunción dice que ha sido muy ameno y muy interesante. No sé si hay alguien que quiere comentar algo. Yo sí que, si no hay preguntas, yo sí que quería hacer una reflexión sobre lo que has contado de Vivian Maier, pues que es como la inventora del selfie, ¿no? Al final, yo, quiero decir que conozco un poco en profundidad la vida de esta fotógrafa, porque hice un artículo en la revista Contraluz hace 2 números. Y es que la verdad que es alucinante el número de fotografías que se hizo a ella misma. O sea, hablaban de que eran, ella tenía como 100.000 negativos, o sea, una barbaridad, de los que tenía positivados pues bastante poco, pero se estimaba que un 30% de esos negativos eran selfies de ella. O sea, que era una barbaridad de fotografías en las que ella se fotografiaba con reflejos de escaparates y demás, y la verdad que es
es bastante sorprendente porque es como una incógnita que no se sabe por qué lo hacía, ¿no? Pero un poco indagando en su vida, pues yo, bueno, quiero pensar o deducir que es una manera como de darse importancia en el mundo, de dejar huella, porque era una persona que ella era niñera, que no tenía familia, o sea, su vida era muy misteriosa, estaba como sola en el mundo, entonces iba cambiando de familia en familia, cuidando niños, y estaba, pues eso, no tenía muchos amigos cercanos, era muy solitaria, era como muy recelosa de su vida, y entonces digamos que la fotografía era como su manera de evadirse y de, bueno, en realidad no se sabe si era una niñera que era fotógrafa o una fotógrafa que era niñera por necesidad, o sea, no se sabía muy bien, que parecía que su pasión era la fotografía y que lo de ser niñera era una manera bueno, es muy feminista lo de tener un cuarto propio, ¿no? O sea, todas las familias en las que estaba, lo que les pedía es que tuviera un cuarto propio para ella, en el que tuviera un baño dentro de ese cuarto para poder hacer el positivado de las fotografías, o sea, un cuarto oscuro, o sea, que lo utilizaba como cuarto oscuro, o sea, era todo muy misterioso y ya te digo, sobre todo la parte de los selfies que comentas, de que ella aparece una y otra vez en las fotografías, es bastante sorprendente y yo creo que podría tomarse por el lado este que estoy comentando, de sentirse importante en el mundo, de darse visibilidad, que se sentía pues un poco invisibilizada dentro de lo que es el sector de los trabajadores domésticos, más bien las trabajadoras domésticas que trabajan para otras familias, que tienen unas vidas importantes, acaudaladas, etc. ¿Qué más? No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. ¿Alguien más? Juancho Irisarri nos está pidiendo paso. Javier. Sí, un momento. Javier, ¿me oyes? Sí, oigo. ¿Le puedes activar el micrófono a Juancho? Un momento. Sí, un momentito, Juancho, que lo está intentando poner. Ahora. Sí. ¿Ahora puedo? Sí, ahora tenemos. ¿Me oís, no? Mira, estuve en una exposición que hicisteis en la asociación sobre Vivian, precisamente, que me encantó. Y os he puesto un comentario y os estaba indicando el comentario nada más, ¿no? Que es curioso que en vida no se dio a conocer como fotógrafa, en absoluto. Sus fotos eran desconocidas y se descubrieron por casualidad. Sí. O sea, es una anécdota que puede ser interesante, ¿no? Por la cantidad de fotos que realizó en vida y no dio a conocer ninguna, se las guardó todas para sí. Sí, también era que, bueno, tampoco contaba con muchos medios económicos, que también era otra razón, Sí, porque, claro, sí. era carísimo, ¿no? Sí. Pero es verdad que o sea, su vida era bastante enigmática. O sea, lo que tú dices, se encontró por casualidad en una subasta. Joan Maluf consiguió en una subasta unos negativos que compró y no sabía ni lo que era. Y al final pues, descubrimos a Vivian Maier. Sí. Y fue nada, creo que en 2012 fue cuando se descubrió a esta fotógrafa, que es de los años 40-50. Sí. Me encantaron sus fotos. Hay algunas que son, vamos, increíbles. Sí. Voy a poner, para los que no las conozcan, voy a poner un poco lo que es en la presentación, sus fotografías. Un momentito. Así, un momentito. Bueno, esta es una de las selfies que decimos, de ella retratada en los escaparates y bueno, sobre todo eso, era fotógrafa de calle. Estaba todo el día paseando de acá para allá,
retratando a todo. Sí, parece ser que en sus ratos libres, cuando podía, pues se cogía la cámara y se iba a pasear por ahí. Sí, pero no solo en los ratos libres, se llevaba a los niños, o sea, los niños a los que Ah, cuidaba, mira, eso no lo sabía. los arrastraba, sí, los arrastraba a barrios marginales y los llevaba, le daba igual, o sea, le llevaban les llevaba, fíjate, para ir a retratar a este señor se llevaba a los niños. O sea, por eso te digo que se está poniendo en entredicho lo de que realmente ella quería ser fotógrafa y no tenía medios de subsistencia y tenía que ser niñera, ¿no? Entonces, ya te digo, cuando estaba con los niños les llevaba a todos los lados a los que le interesaba ir a fotografiar. Curioso, sí. Vale. Ok. Vale, y pues no sé. Yo quería preguntarte, Alejandra, ¿con qué fotógrafa te quedarías, por ejemplo, de las que has comentado de la actualidad? ¿Cuál es la que más te gusta de estas 4? Es una pregunta muy difícil, Raquel. No lo sé, es que si te digo una, luego se me va a cruzar otra por la cabeza. Hombre, son muy diferentes, eso sí. Sí, claro, también las he elegido precisamente por eso, ¿no? Porque son estilos muy, muy, muy diferentes. Sí. Pero no lo sé. A mí me gusta, me resultan, es que interesantes, las 4 son muy interesantes. No sé, pero hay algo en el estilo de Alessandra Sanguinetti, precisamente, la que tienes puesta, que me llama mucho la atención. No sé por qué, pero me llama mucho más la atención. Me transmite algo. Creo que hay un relato en sus imágenes, creo que está contando algo que va más allá de lo que realmente vemos. Y me resulta muy interesante. Porque esta fotógrafa es mexicana, ¿has dicho? ¿O es que no, es americana. Ah, americana. Sí, lo que pasa es que con 2 añitos se trasladó a vivir a Buenos Aires. Ah, vale, sí que has comentado de Buenos Aires, vale. Sí, o sea, es unas, sí, como muy fuera de lo habitual, ¿no? No son composiciones clásicas, digamos que no va, digamos, a composiciones canónicamente estéticas, ¿no? Digamos. Eso es. No sé qué has dicho. Sí que me recuerda un poco a la última, a Sofía, un poco en el sentido de que yo sí que veo en estas fotografías lo que apuntabas de que Sofía tenía como una intimidad con las personas a las que fotografiaba, ¿no? Que conseguía como, más que un retrato, ¿no? Como una especie de observadora, de estar presente en una escena, ¿no? Más que ser observadora, o sea, como ser parte, ¿no? O sea, ser parte de lo que está fotografiando, ¿no? Lo que comentabas. Te voy a poner las fotos de Sofía, un momento. De estas fotos, ¿no? La verdad que me sorprenden, ¿no? Porque no sé, o sea, llegar a esta especie, por ejemplo, esta sí que es la que más me ha llevado un poco a lo que comentabas, de que esta persona parece que realmente tiene como una conexión, ¿no? con la fotógrafa. Sí, yo creo que es también la manera en la que la interacción que genera con sus retratados, yo creo que se refleja mucho a través de la mirada. Yo creo que en esta en particular, o sea, estás perdiendo, todas las facciones de la cara están perdidas. Sin embargo, estás viendo ojo y medio y con eso te invita a esa intimidad que hay entre ellos. No lo sé, yo creo que es muy particular. Y al ver, bueno, más que esta, me recuerda más a Alessandra Sanguinetti un poco a Diane Arbus, por lo de sacar o sea, por ejemplo, no saca personas que se salen fuera del canon de belleza, del canon de todo, ¿no? Por ejemplo, estas 2 niñas, pues en la intimidad de su casa, me recuerda un poco a Diane Arbus, aunque claro, Diane Arbus es como mucho más callejero o mucho más sórdido. Estas personas es como más íntimo, más
o sea, pero en el sentido de que saca personas que no son pues las típicas, una vida familiar normal o acomodada, ya se ve que son personas que, no te digo que vivan en la indigencia, pero que tienen recursos muy limitados, ¿no? Entonces, lo que comentabas de que quizás las mujeres fotógrafas se fijan en las personas invisibilizadas por la sociedad en general, que quizás puede ser. Yo, sí, yo creo, a mi modo de entender, yo creo que la obsesión de las fotógrafas por este tipo de personajes tiene que ver mucho con el tema de la verdad de la imagen. Este tipo de, es lo que yo entiendo, no estoy sentando ninguna base, ni ningún precedente, ni nada. Pero entiendo que acercándose a personas que tienen unos recursos más limitados o tienen, en realidad, lo que están viendo es, están viendo la realidad de la sociedad. No hay nada falso en la imagen, no hay nada impostado, no hay ninguna preparación, no hay ningún maquillaje, no hay ningún disfraz. Lo que ves es lo que hay, es el reflejo de la realidad. Y creo que eso motiva mucho a las fotógrafas en general. Creo que es un tema que les llama muchísimo la atención por eso, porque no... Creo que están intentando mostrar el mundo tal y como es y no como se supone que debería ser. No intentar maquillar Eso es. o tener una visión idealizada, sino, sí, como si fuera un documental, ¿no? La vida misma. Y luego, pues no sé si hay... Alguien puede ver, es que ahora mismo con la pantalla así no puedo ver si hay más preguntas en el chat. Si no, me gustaría acabar con una imagen pues bastante amable que es Rinko Kawauchi, pues que la verdad que, como dices tú, es una fotografía que te genera como una paz, ¿no? O sea, yo creo que va muy unido al sintoísmo, a lo que contabas de este espíritu japonés de buscar, de encontrar el alma de las cosas pequeñas, ¿no? De que de cualquier objeto tiene alma, ¿no? Que cualquier objeto es importante, de detenerse en el detalle, ¿no? Pues eso, unas gotas de agua, por ejemplo, en un reflejo de cristal como esto, por ejemplo, o la inmensidad del cielo y ver una pequeña gaviota. La verdad que es una maravilla de fotografías y yo creo que es una manera muy, muy buena de acabar esta charla, así como dejando buen sabor de boca. Raquel, Sí. una persona preguntaba si la grabación va a estar en la web, igual ya ha llegado tarde. Sí, queríamos explicar que se está grabando esta charla, que además no va a salir el público, ¿vale? Para que la gente esté tranquila, no sale reflejado lo que son las personas que han asistido a la reunión. Va a ser simplemente las diapositivas con la persona que está hablando o explicando en el momento esas diapositivas. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo más, Alejandra. Bueno, yo te quería dar las gracias por esta charla tan increíble y, bueno, completa y llena de datos, y yo creo que nos ha venido a todos genial para profundizar en fotógrafas que ya conocíamos, conocer algunas nuevas y vamos, este acto además yo quería, en nombre de la agrupación fotográfica, pues decir que es para visibilizar el trabajo de mujeres fotógrafas, que como todos sabemos, pues bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero nosotros estamos empeñados en contribuir y por eso este acto y por eso las acciones que estamos haciendo en redes sociales esta semana para seguir hablando de ellas, pero no solo nos quedamos en esta semana. También desde la revista Contraluz de la agrupación fotográfica siempre intentamos hacer paridad de fotógrafos y fotógrafas y con la intención de, pues eso, de visibilizarlas. Al final yo creo que lo tienen más difícil al final la sociedad es así de momento y estamos intentando que vayamos cambiando poco a poco y darles la importancia que se merecen, por supuesto.
No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa más. Dar las gracias también a Asun por la biblioteca, que está haciendo un trabajo increíble, que podéis, ya te digo, pedir los libros a través del correo electrónico, agrupacionfotonavarra@gmail.com, hacernos sugerencias sobre libros que igual podemos comprar, preguntarnos sobre si tenemos algún determinado tipo de libro, lo que queráis. Estamos abiertos a sugerencias y a lo que queráis. Nos podéis escribir en correo electrónico para pedirnos lo que queráis, cualquier duda. También quería aprovechar este momento para decir que tenemos un curso de iniciación a la fotografía que va a ser en abril. Van a ser 4 días por las tardes y está puesto en la web, en agrupacionfotonavarra.com. Y seguimos haciendo, nuestros cursos son virtuales de momento debido a la pandemia, pero bueno, que seguimos activos y en la agrupación fotográfica pues seguimos vivos, intentamos. Y no sé si hay alguien más, alguien quiere preguntar algo más. Voy a dejar de compartir la pantalla y así veo si hay alguna pregunta más. Sí, que dice Luis que recordar que la revista Contraluz está disponible en la web. La revista Contraluz la repartimos gratuitamente entre los socios de la agrupación, socios y socias de la agrupación, pero en la web, en agrupacionfotonavarra.com, que es la web, lo voy a poner en el chat, agrupacionfotonavarra.com, está disponible la revista Contraluz, todos los números que hemos hecho hasta ahora, que son bastantes. Agrupacionfotonavarra.com, aquí podéis consultar los números de la revista Contraluz, que son muy interesantes, y hay todo tipo de artículos sobre fotógrafos, tanto maestros y maestras de la fotografía, referentes, como fotógrafos y fotógrafas actuales, portafolios de gente que está empezando. Es muy interesante. Por si no la conocéis, revista Contraluz en agrupacionfotonavarra.com la podéis consultar. Y no sé qué más. A ver, voy a ver si hay... Podemos señalar, Raquel, que tenemos actividades abiertas a no socios y no socias y actividades para socios y socias. En la web, lógicamente, está todo disponible para todos, ¿no? El préstamo de libros, no sé si hemos dicho que era exclusivo para socias y socios, aunque yo os invitaba, cuando no haya confinamiento, a visitar la biblioteca. Es un entorno muy acogedor, es una biblioteca muy acogedora, y si os queréis hacer socios y socias y disfrutar de estos otras ventajas, pues también tenéis en la web las instrucciones. Sí, que hacerse socio, que es muy, a ver, es muy asequible. Yo entiendo, creo que son 60 euros la cuota anual. Creo que son 60, ¿no, Luis? Sí. Son 60 euros la cuota anual y yo creo que, bueno, podéis disfrutar tanto de la biblioteca. Tenemos un estudio para revelado, un estudio de analógico, o sea, laboratorio. Un laboratorio, sí. Tenemos laboratorio para positivar. Eso también está al alcance de los socios y socias. ¿Qué más? Tenemos un estudio fotográfico, o sea, sí, un estudio fotográfico donde se puede alquilar por un precio muy económico para hacer sesiones fotográficas. Y nada, recibir la revista Contraluz gratuitamente. Y precios adaptados en los cursos, ¿no? Y los cursos que sacamos, los socios tienen un precio especial también. Sí, así es. Además hay una cuota inicial, creo que son, no sé si está entre 25 o 35 euros de matrícula, pero luego la cuota anual es de 60 euros, sí. Vale, por aquí leo en el chat de Juan Armentia, que dice que enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y un abrazo. Muchas gracias, Juan.
Quizás también decir que si queréis recibir información sobre actividades de la web, podéis escribirnos un correo al email de la agrupación dejando vuestro correo y ahí podríais también recibir cualquier clase de información de la que pasamos por circular. Sí, falta de ser socios y socias, para enteraros de todas las actividades, también las abiertas. Sí, he dejado el correo en el chat, agrupacionfotonavarra@gmail.com, si queréis que os mandemos información sobre cualquier otra charla que vayamos a abrir al público, actividades, cursos, lo que queráis. Nos podéis escribir y así tenemos vuestro correo para informaros de lo que queráis. Pues yo creo que ya está. No sé, voy a revisar un poco el chat a ver si me he dejado algo. Iñaki también dice muchas gracias por todos los eventos que estáis organizando durante este confinamiento. Un abrazo y enhorabuena por estar dentro de ese grupo de gente tan competente. Muchísimas gracias, Iñaki. Begoña Guillén dice enhorabuena por este acto y muchas gracias por compartir vuestros conocimientos. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Begoña. Vale. Aquí dice, creo que es Rosana, se podría retomar los desayunos fotográficos, esta vez online. Sí, lo tenemos pendiente. Los desayunos fotográficos es una actividad que forma parte de la biblioteca y suelen ser un sábado lo hacíamos un sábado al mes por la mañana. Claro, por todo esto de la pandemia se tuvo que suspender, claro. Nos dice, seguramente creo que Rosana, nos sugiere que los retomemos de manera online y yo creo que sí que lo vamos a hacer. Se encarga el presidente de la agrupación, que es Javier Duarte, que es la persona que estaba por aquí un poco abriendo micrófonos. Sí, estoy por aquí. Eso, Javier, que si quieres contar sobre los desayunos fotográficos. Tomo nota. Lo que pasa es que, bueno, no es un acto como para muchísimas personas tampoco, es un acto un poco más íntimo, entonces aquello era una especie de café charla, ¿no? Entonces, hombre, online se convierte en otra cosa. Bueno, y ya veremos, y ya iremos viendo. Sí, se puede hacer alguna prueba, es verdad que el carácter de juntarse y de comentar... El tema era juntarnos un sábado a la mañana a tomar un café. Sí, bueno. Fotográficos. Y luego, pues eso, para los que no lo conozcáis, que no hayáis venido, está abierto al público en general, no hace falta ser socios o socias, y estaba dedicado cada día a un fotógrafo o una fotógrafa, y vamos un poco conociendo su obra, conociendo su vida, pues eso, un poco ahondando en su mundo fotográfico, que pues es una manera muy interesante. Luego entre amigos. Hay una cosa importante, el formato no es conferencia, o sea, es otra historia, es de participar allá mismo, ¿no? O sea, sí, no hay una persona que dirija toda la charla, sino se ponen unas fotografías y entonces, en función de lo que se expone ahí y unas pinceladas, y si quieres, se genera pues una especie de texto colectivo, ¿eh? Cosa que hacerlo online me parece un poco complicado. Online se presta más a tipo charla o tipo conferencia o otro tipo de cosas. Sí, es verdad que, bueno, el carácter como más íntimo, más de charla entre todos, se podría perder de manera online, pero bueno, lo vamos a pensar, a ver. Hombre, sí que habría una posibilidad, que es que los que se van a conectar de antemano se miraran un poco a la persona que se va a dar, ¿no? Entonces, que no fuera un acto muy abierto, sino solamente para los que muy de verdad estén interesados. O sea, no sé si me explico o no me explico. Sí, un poco, pues... no podemos tomar el café, online. Bueno, se puede tomar cada uno en su casa. En su casa cada uno puede estar tomándolo también. Sí, podemos hacer así. Pero bueno, el tema es el formato, ¿no? Porque claro, si lo convertimos en una conferencia,
Sí, que lo bonito de esos desayunos es compartir, compartir los comentarios durante todo el rato, no que haya una exposición y luego una... El tema que es fundamental, que es que no hay un sabio y luego otros que no saben nada y van a aprender, ¿no? Sino que allí todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe. O no sabe. O no sabe. O no sabe. Bueno, o se va aprendiendo sobre la marcha. Hay gente que no sabe que sabe y hay gente que sabe que no sabe. O sea, también se pueden dar todo tipo de posibilidades en ese sentido. ¿Eh? Sí, sí. Pero bueno, el concepto es ese otro. ¿Eh? Sí. Pues lo vamos a estudiar. Aquí Rosana nos dice que igual podría ser un aforo de 10 personas o algo así. 20. Bueno, ya lo iremos un poco pensando, a ver. Vale, pues si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por finalizada, ¿no? Ya son las 9, es como una hora mágica, ¿no? De irse todos a cenar. Muchas gracias a todos y todas por haber estado presentes en este acto que queríamos visibilizar a las mujeres fotógrafas en este Día de las Mujeres. Y nada, pues que nos vemos próximamente en otros actos que organicemos. Muchas gracias a todos y estar atentos a las redes sociales porque colgaremos lo que ha sido este acto virtual para que todo el mundo lo podáis disfrutar de nuevo. Muchas gracias, Alejandra, por el trabajazo. Muchas gracias, Asun. Y nada, nos vemos pronto, esperemos. Feliz día a todas y gracias a vosotras también.